Bien, aproximadamente 25 personas han perdido la vida en el primer día de la ofensiva terrestre del ejército de Israel. Desde las 10 de la noche, cientos de integrantes de la infantería, tanques blindados, artillería y fuerzas de inteligencia ingresaron a la franja de Gaza. Se trata del inicio de la incursión militar israelí que amplió este jueves su fase terrestre. En este video de la agencia de medios Bretaña, se puede ver cómo los trabajadores huyen tras oír el estallido de un cohete israelí contra el edificio. Los combates cuerpo a cuerpo tuvieron lugar cerca de los barrios de Beit Hanun, Beit Lahia y Zaitun. Según las autoridades sanitarias, al menos 27 palestinos murieron, entre ellos un bebé y 2 niños, así como un soldado judío. Las entidades humanitarias han intensificado su ayuda y han advertido que el recrudecimiento de la ofensiva militar ha empeorado la situación con la escasez del agua. Durante la noche, soldados israelíes lograron destruir bases de cohetes y túneles usados por Hamas para adentrarse en Israel, tal como lo explicó el primer ministro Benjamín Netanyahu, que dio la orden de destruir túneles terroristas. Por otro lado, no descartó que se redoble la ofensiva terrestre en los próximos días. Nuestra orden a las fuerzas de defensa es prepararse para la posibilidad de una seria expansión de la actividad terrestre. En tanto, el portavoz del Movimiento de Resistencia Islámica de Hamas calificó de cobarde a Netanyahu y amenazó con acabar con los soldados de Israel. Netanyahu está matando a nuestros hijos y él pagará el precio. La ofensiva israelí no le teme a los líderes de Hamas o al pueblo palestino. Hamas garantiza que el ejército de ocupación se hundirá en el fango de Gaza. En conferencia de prensa en la Casa Blanca, el presidente Barack Obama lamentó la escalada de violencia y justificó la incursión militar de Israel en Gaza. Hablé con el primer ministro Netanyahu. Discutimos la operación militar de Israel, incluyendo sus esfuerzos para detener la amenaza de infiltración terrorista a través de túneles. Reafirmo mi apoyo al derecho de Israel a defenderse. Ninguna nación debe aceptar que se disparen cohetes en sus fronteras. Durante su visita, el presidente turco Tayyip Erdogan, el presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas, manifestó su esperanza de que un alto al fuego negociado evite el derramamiento de sangre. Como se recuerda, Turquía fue un aliado cercano a Israel, pero en los últimos meses, a raíz de la tensa situación entre palestinos y judíos, Erdogan se ha mostrado como un ácido crítico de la gestión de Netanyahu. Tras el estallido de esta crisis, el Consejo de Seguridad de la ONU anunció que se reunirá de urgencia para evaluar la situación en Gaza a pedido de Jordania y Turquía. Muy bien, la justificación que está dando e informando a nivel internacional Israel es que el objetivo de esta intervención terrestre es la identificación y la ubicación de los túneles. Estamos hablando de los túneles que hay y diversos que hay bajo territorio de la franja de Gaza, túneles que han servido tanto para el ingreso de alimentos, suministros, pero también de armamento y que ha servido a los miembros de Hamas para poder movilizarse. Sale que Israel ha encontrado las bocas de 13 túneles de la franja de Gaza y por eso la explicación de la intervención terrestre, porque vía aérea es muy difícil su ubicación. Por eso Netanyahu anuncia que van a intensificar, porque la idea es destruir esos túneles, porque además podrían estar los principales líderes de Hamas escondidos en ellos. Personalmente me parece esa explicación insuficiente, porque por más de que destruyan 13, 15, 20 túneles, seguramente habrán 20, 15, 13 túneles más, y además porque no elimina lo que para Israel es más importante, pues la existencia de grupos armados que atentan contra sus intereses. Así que la verdad es que a mí me parece esa explicación muy débil. Yo creo que el accionar de ambas partes, no solamente Israel, también Hamas, está vinculado a el resultado o que buscan de este conflicto. Mientras que Israel pretende llegar a un status quo similar al que existía pues ante el conflicto, en donde de alguna manera la frontera está controlada, hay un bloqueo, está básicamente pacificada. Me parece que Israel trata eso. Y justamente una intervención terrestre lo que genera es un mecanismo de presión contra las organizaciones palestinas por aceptar rápidamente un cese al fuego para cesar con la masacre que estamos viendo.
Pero por otro lado, Hamás hace lo mismo, porque Hamás, al no aceptar el cese al fuego, no es que sea irracional y quiere destruir o eliminar a Israel, lo cual es imposible también. Lo que está tratando de buscar es introducir en la agenda un tema importante para poder negociar. ¿Por qué? Porque sabe que toda la comunidad internacional está cuestionando en este momento a Israel por las muertes que estamos viendo de palestinos. Entonces, es el momento de negociar una situación distinta a lo que existía antes, es decir, eliminar el bloqueo, abrir la frontera con Egipto, una serie de elementos que son muy positivos y que han hecho mucho daño a la población de Gaza. Es el momento de intervención, hablamos de mediación de la ONU. ¿Qué país podría participar en esta negociación, tratar de lograr un cese al fuego y realmente una tregua o un acuerdo que realmente satisfaga pues a ambas partes? Un poco difícil, sí, pero... Sí, un interlocutor válido fue en su momento Mohamed Mursi. Egipto es un país vital en su relación con Israel y además tenía contacto de la hermandad musulmana con Hamás, así que era un interlocutor que era válido y que de alguna manera podía controlar a Hamás. Pero en este momento no tenemos interlocutores. Claro. Al Sisi creo no se presenta un interlocutor válido para Hamás, y Estados Unidos, que es un país que puede ejercer presión contra Israel, pues se deslegitima cuando salen comentarios como los que ha hecho hoy el presidente Obama, diciendo y señalando de la autodefensa o el derecho a autodefensa que tiene, ¿no? Justificando el accionar de Israel, y lo cual puede ser muy criticable, porque primero habría que decir si la autodefensa es legítima defensa, y si acá hay legítima defensa, ¿cuál es el derecho internacional? Yo no creo que no haya inmediatez, necesidad ni proporcionalidad, elementos básicos de la legítima defensa, además porque sería desconocer cuál es el origen de todo esto. Y el origen de esto no son los cohetes jamás, el origen de esto es la acción pues desproporcionada de Israel luego de la muerte de estos 3 jóvenes israelíes. Así que el origen es anterior a los cohetes, pero bueno, esta es una mirada parcial del conflicto. Muy bien, y vamos ahora a noticias de la región. Vamos a Argentina. Cientos de personas y diversas organizaciones civiles han recordado el 20º aniversario del atentado terrorista al Centro Comunitario Judío de la AMIA, que dejó 85 muertos y más de 300 heridos. En ausencia de las autoridades gubernamentales argentinas, cientos de personas, entre ellos sobrevivientes y familiares, se reunieron para conmemorar el aniversario número 20 del atentado contra la Asociación Mutualista Israelita en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas y más de 300 resultaron heridos. Desde muy temprano y como parte central de los actos conmemorativos, se escucharon las sirenas y se leyeron los nombres de cada una de las víctimas con la edad que tenía cuando falleció. Todo sucedió a la hora en la que el explosivo fue detonado en el tradicional barrio comercial judío de Buenos Aires en 1994. A 20 años de esta tragedia, familiares de las víctimas y el gobierno argentino aún desean seguir adelante con el proceso de investigación para dar con los responsables de este ataque, por lo que en mayo una Corte Federal de Argentina anuló un acuerdo entre el país de América del Sur e Irán para investigar conjuntamente el atentado mortal, cuya responsabilidad ha recaído en el grupo islamista Hezbollah. Este hombre, cuya hija murió en la explosión de aquel día, exige que el gobierno del país sudamericano agilice la justicia y dé respuestas. Asimismo, todos los asistentes en el acto escucharon desde una pantalla gigante el mensaje de solidaridad del Papa Francisco. Este fue el ataque terrorista más sangriento en la historia de Argentina. Se produjo apenas 2 años después de que la Embajada de Israel en Buenos Aires fuera bombardeada y murieran 29 personas en 1992. Muy bien, vamos a hablar pues de este atentado de la AMIA a este centro. Es la Asociación Israelita de Argentina, AMIA, que dejó 85 personas fallecidas, y de lo que se hablaba de la participación de Irán en este atentado y de las relaciones con Argentina. ¿Cómo quedó esa situación? Sí, acá, a ver, hay 2 temas fundamentales acá para hablar con respecto a este 20 aniversario. El primero es la preocupación que existe en las deudas y en general en la sociedad argentina de estar frente a un caso que no ha sido resuelto. Es decir, ha pasado 20 años y todavía no tenemos a nadie en la cárcel, no hay un proceso, no se ha podido enjuiciar a los supuestamente autores de este delito, la mayoría de los cuales tienen nacionalidad iraní y están protegidos por el gobierno iraní. Y esto nos lleva al segundo punto, y es básicamente el intento del gobierno argentino de tratar de solucionar esto por vías más particulares, más sui generis, y esto justamente provocó el acercamiento entre Argentina, el gobierno de Kirchner, con Irán, y la firma de este acuerdo que iba a permitir que se interroga a los supuestos culpables, pero en Irán. Entonces esto levantó muchas críticas en la sociedad, sobre todo en los sectores judíos,
teniendo en cuenta que Argentina es el 7º país del mundo con mayor población judía. Entonces levantó mucho a este grupo, a la población judía de Argentina, por estar en contra de algo que parecía pues que no iba a llegar a lo que ellos quieren, un real enjuiciamiento y sanción a los responsables. Sobre la relación entre Irán y Argentina, no es mala, tampoco es muy buena. El acuerdo no ha sido ratificado por el gobierno iraní, así que el acuerdo no está vigente técnicamente, pero generalmente nuestras relaciones con países del Medio Oriente son pues algo lejanas, así que... Bueno, nosotros ahora nos vamos a Colombia. El gobierno de Juan Manuel Santos pedirá a Estados Unidos extraditar al exministro Andrés Felipe Arias, sobre el que pesa una condena por corrupción. El exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias se convirtió en prófugo de la justicia colombiana, luego que este jueves la Corte Suprema lo sentenciara a 17 años y 4 meses de prisión y a una multa de 30.400 millones de pesos por los delitos de celebraciones de contratos, incumplimientos de requisitos legales y por peculado en favor a terceros en el programa Agroingreso Seguro durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. La jueza a cargo del caso firmó una orden de captura contra el exfuncionario, quien según su defensa se encuentra en Estados Unidos por motivos familiares. Sin embargo, la canciller María Ángela Holguín aseguró que el consulado de Miami le hizo saber que Arias estaría realizando trámites para un asilo en suelo norteamericano, por lo que no descartó la posibilidad de pedir su deportación. Bueno, le solicitaríamos que lo deporten, eso es digamos como lo más fácil que se puede dar. Esperemos que él mismo vuelva, ¿no? La condena contra Arias es considerada una de las penas impuestas por corrupción más altas de los últimos años. En el 2007, a través del programa Agroingreso Seguro, Arias entregó subsidios económicos a 9 grandes familias o empresas que estafaron al país dividiendo sus terrenos en varios lotes para beneficiarse de la asistencia estatal. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa en el programa. Vamos a regresar con información desde Italia y la absolución a Silvio Berlusconi por el caso Rubius. Volvemos.